aquesta tarda. Benvingudes a aquest acte de clausura del cicle de pensament de la dona i la terra, territoris de combat. Nosaltres som Plaudite Teatre, l'entitat, l'organització que ha tirat endavant aquest projecte. A la platea hi ha moltíssima gent coneguda, gairebé que qualsevol de vosaltres podria pujar aquí i començar a explicar el que hem fet durant tot l'any. Nosaltres vam sentir la necessitat de fer un stop i reflexionar de manera conjunta al voltant de les violències que patien les dones i la terra en el món. I des d'un plantejament inicial de, llavors anirem reflexionant des de diferents punts de vista que vam plantejar, des de la salut, des de l'educació, des de l'acadèmia, per al final construir un manifest i una dramatúrgia al voltant de la sensibilització i la reparació cap a la dona i la terra quan són territoris de combat. I això és el que avui hem arribat a poder presentar. Llavors, tenim el manifest, tenim la dramatúrgia i tenim les ganes i el suport de moltíssimes dones perquè aquest manifest i aquesta dramatúrgia es converteixin en acció política i en reparació real. Per tant, per nosaltres avui és l'inici de la lluita fins al final de poder aconseguir realment que les arts escèniques puguin canviar de manera eficient i de manera realista el món de l'acció política. Va una mica per aquí el resum del que hem arribat a fer. Aquesta tarda serà, com ho fa sempre Plaudite, de manera informal. Sí que tenim aquesta tarima preciosa, però com hem fet al llarg de tot el procés, sempre ha estat com molt de convidar-vos, gairebé fins i tot a pujar. I llavors farem unes salutacions, farem després una petita intervenció d'un poema, no és la dramatúrgia, l'espectacle s'estrena a l'octubre a Itàlia i al novembre aquí, i us esperem per veure'l. I després sí que farem una mesa de reflexió, una taula de debat i un col·loqui en el qual ja podrem parlar. I al final us llegirem el manifest que porteu a la bosseta i que a partir d'ara formarà part de les vostres vides perquè el pugueu explicar i llegir allà on penseu que hi ha una veu i una veu que donar i una oïda que pugui escoltar. Doncs estem superagraïdes perquè tenim aquí a la nostra tenienta alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet, la Laura García Manota, que ens ha acompanyat al llarg de la vida de Plaudite molt i que sempre ha estat com molt al costat del projecte d'ecofeminisme, del projecte d'ACFEM i de tot el que fem a la ciutat que té a veure amb el feminisme, però també en tot el que fem a la ciutat i acaba impactant més enllà de la nostra ciutat que ens acull. Doncs, Laura García, quan vulguis. Bona tarda a totes i a tots. Gràcies, Eugènia, i com no pot ser d'una altra manera, gràcies per convidar-me a formar part d'aquest dia tan bonic i tan simbòlic. La veritat que per mi és tot un honor poder participar i poder parlar també una mica des de l'experiència de la ciutat com ha sigut aquest camí. Un camí que va començar com un somni, i això us ho podria explicar molt millor ella que jo, però jo recordo el dia que l'Eugènia ens va venir a dir «Es que tenemos un proyecto que está funcionando súper bien en un instituto a pequeña escala, pero que realmente la transformación que puede tener es espectacular». Y a veces desde la administración pública, y esto lo sabréis sobre todo las de la primera fila, pues nos cuesta, ¿no? A veces arrancar desde la administración pública cuesta, pero arrancamos mucho más rápido precisamente cuando vamos de la mano de entidades como es Plaudite. Por tanto, yo como ciudad, como ayuntamiento y específicamente el área que me pertoca, que és l'àrea Ciutat de Drets, no puc fer una altra cosa que no sigui agrair.
Agrair perquè crec que al final la paraula compromís és el que fa que a vegades quan els recursos no sumen al 100% sí que sumin les ganes, l'esperança i aquesta força col·lectiva que crec que representeu totes vosaltres, a tot l'equip, i que fa que es transformin vides des de vides de l'Hospitalet, però que acabi tenint l'impacte tan gran arreu, és que arreu del món realment, que esteu tenint. I això no s'aconsegueix si no es fa amb moltíssima passió. Per tant, gràcies per tot el camí que porteu, perquè al final l'impacte és en petits, en joves, en grans i ara sobretot també en dones, que no ens enganyem, necessitem molt encara que tant les administracions públiques com les entitats i tots els agents socials tinguin molt posada la mirada en com les nostres accions poden transformar i poden millorar l'equitat de gènere, perquè continua sent una realitat en el nostre país també, però arreu del món encara més, que patim discriminacions i que necessitem d'aquesta acció pública i en col·laboració també amb les entitats per poder seguir avançant. I també, sobretot, quan parlem, i l'Hospitalet som una ciutat diversa, som una ciutat d'acollida de moltíssimes dones que han vingut després d'un camí molt llarg i molt difícil i que aquesta mà, aquesta comunitat, fa que el camí comenci a ser una mica més fàcil i que la inclusió sigui una paraula real i no simplement un discurs. Per tant, moltíssimes gràcies per tot el que feu. Ens teniu a disposició i ho saps, també tenim aquí a la Emma, que és també la nostra referent del Pla d'acció comunitària, que també demostra d'alguna forma aquesta forma que tenim a l'Hospitalet d'entendre que hem de treballar de la mà, que hem de treballar col·laborativament per assolir tots els reptes que tenim allà fora, perquè al final les persones tenen necessitats i som nosaltres les que ens hem de coordinar i les que hem de posar tots els recursos i totes les formes i mètodes per aconseguir donar resposta. Jo no em centraré tant en el projecte perquè això ho fareu vosaltres, però sí que crec que totes les que estem aquí sabem que això que ha començat, aquesta llavor que ha començat a créixer, estic segura que té una força imparable i la veritat és que des de l'Hospitalet estem molt, molt orgulloses, molt orgullosos de ser la ciutat que ha vist això néixer. Així que a disposició, espero que continuem, encara que aquest manifest duri, que seguim evolucionant a mesura que ho fa la societat, que al final és el nostre paper, i seguim endavant perquè tenim molts reptes compartits. Gràcies. Bueno, moltes gràcies, Laura, que ens ha vist créixer i néixer. I ens acompanya també l'Elisabet Valenzuela, directora de Serveis Territorials del Departament d'Igualtat i Feminisme. Endavant, Elisabet. Bé, bona tarda a totes. Primer de tot, vull, per part de la honorable senyora Eva Menor Cantador, consellera del Departament d'Igualtat i Feminisme, del Bernat que excuseu la seva assistència, la consellera us agraeix molt sincerament la deferència que heu tingut en convidar-la, però malauradament altres compromisos adquirits anteriorment no li han permès acompanyar-vos avui i m'ha delegat que avui estigui i pugui acompanyar-vos jo. No em vull estendre massa perquè totes tenim ganes de sentir a les professionals de la taula rodona que tenim a continuació, però sí que vull posar en valor la importància de les arts escèniques com a motor de transformació social per fomentar el pensament crític, construir narratives compartides i enfortir el teixit comunitari per resoldre les necessitats col·lectives. El treball que heu desenvolupat durant aquests darrers mesos demostra que les arts escèniques participatives poden generar empoderament, cohesió comunitària i transformació social real, posant al centre les veus de dones migrades i connectant experiències personals amb problemàtiques globals. És important la transversalitat, la interseccionalitat, perquè, com diu Audre Lorde, no existeix una lluita basada en un sol problema perquè no portem vides centrades en un sol problema. I és des d'aquesta transversalitat i interseccionalitat que hem de treballar plegades. Al Departament d'Igualtat i Feminisme treballem per
Per fer una societat més justa i més igualitària, treballem per l'empoderament de les dones, per l'abordatge de les violències masclistes i tota aquesta feina l'hem de fer plegades, perquè només treballant conjuntament podem caminar, podem fer camí i podem avançar i encara ens queda molt camí per recórrer conjuntament. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Elisabet. Ja formes part de Plaudite per sempre. Doncs, bueno, ara portar aquí una peça escènica de tot el que hem viscut en els últims 7 mesos era com un repte molt complicat, però el que hem escollit és poder portar-vos una representació. En aquest projecte hem anat avançant amb joves, molt joves, fins persones grans. Ens han acompanyat des de l'Institut Bisbe Berenguer, amb els joves i els projectes europeus, també des del Centre d'Atenció Primària de Sants, a través de l'Escola Cabal Bernat, amb un grup de persones grans. Han estat més de 350 dones que han estat amb nosaltres reflexionant al voltant de les violències. I llavors, el que havíem pensat és que quan van començar el procés de reflexió, doncs va haver un poema que ens ha acompanyat al llarg de tot el procés i que ho hem tingut molt present. I llavors el que hem fet avui és portar una representació d'aquestes dones que ens acompanyen, a les quals estem superagraïdes i elles ja saben que les estimem moltíssim, és que són com nosaltres, ja part de nosaltres, d'este elenco artístico. Hi ha persones que estan dintre dels nostres projectes amb infants, joves, dones i persones grans. I són les que ara avui ens faran aquesta introducció una mica escènica i sobretot poètica, amb un poema de la Gisela López que es diu Presentes. Endavant, companyes.
Llegamos aquí presurosas. Hemos venido convocadas por un sueño. Las mujeres recorremos las plazas del mundo, desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, Algunas rotas. Trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos. haciendo resonar nuestra voz de continente a continente. Transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos. Enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza. Tejiendo redes, laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro. Centímetro a centímetro. Centímetro a centímetro. Transformando la realidad con nuestros caminares. Incursionando el viento vestido de cometas. Despeinadas de flores, deliberadas, presentes. 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 En esta marcha por la vida. Mamá, 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 mamá.
Bueno, molt bona tarda. Gràcies a tots i totes per ser aquí i gràcies especials a Plaudite Teatre perquè és qui ens reuneix, no? I qui ens fa trobar-nos en aquest espai tan especial a més. Per tant, gràcies també a l'Obra Social que ens deixa aquest espai tan especial. I gràcies especialment a les convidades que avui ens acompanyaran i que ens compartiran una miqueta les seves reflexions al voltant de les arts escèniques com a eina per a la transformació social. Avui ens trobem per tancar un procés col·lectiu que ha estat molt intens i que, de fet, com deia l'Eugènia, a més, obre una altra fase, d'aquí en endavant. Tanquem una fase, però per començar-ne una altra. Un procés col·lectiu intens en el que les arts escèniques han estat una eina molt important per posar cos, veu i memòria a moltes de les experiències que les dones que heu participat heu compartit. El projecte ens parla de dona, de terra com a territoris de combat, però també ens parla de resistència, de cures i de possibilitats de transformació. I en aquesta estoneta que obrim ara, doncs el que voldríem és obrir una conversa sobre ecofeminisme, sobre arts escèniques i sobre el seu paper en la transformació social. Si us sembla, passaré al castellà a partir d'ara, perquè crec que és la llengua més accesible per les persones que ens acompanyaran. Y en esta mesa van a participar mujeres del mundo de las artes con las que vamos a profundizar precisamente sobre lo que comentaba, sobre el impacto que pueden tener las artes escénicas en el activismo ecofeminista. Y de ello reflexionaremos conjuntamente. Dialogaremos sobre el potencial que los procesos artísticos y escénicos comunitarios tienen, especialmente como herramientas de incidencia política, de reparación, de sensibilización, de promoción del pensamiento crítico y de participación colectiva. Nos acompañan y a partir de ahora las invito a que vayan subiendo. Os voy a llamar por el orden en el que están distribuidas las sillas, si os parece, ¿vale? En primer lugar, Eugenia Delgado Mata, que es la directora artística de Plaudite Teatre, que os invito a que vayáis subiendo. Carme Portacelli, directora artística del Teatre Nacional de Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Aicha Damgadji, actriu, directora de teatre, actriz y directora de teatro y cine. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Sí, a ti. A vosotros. Eso es. Gala Xiucoatl, que espero haberlo pronunciado bien, actriz ecofeminista de Plaudite Teatre. Y Taimi Dieguez Mayo, dramaturga, poeta y creadora. Enseguida les voy a dar paso, solo comentaros que tendremos unos 10 minutos por intervención, si os parece, y que tenemos esta flor, que es un elemento simbólico que vamos a utilizar, si os parece, para que cuando queden aproximadamente unos 8 minutos y nos estemos acercando al final de vuestra intervención, yo os indicaré poniendo la flor delante vuestro, ¿sí? Que estamos acercándonos al final de la intervención para poder tener intervenciones más o menos equilibradas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, después de las intervenciones que vamos a escuchar ahora, después vamos a tener un rato para el coloquio, para el diálogo, para el debate, para compartir, para preguntar, para profundizar. Con lo cual, si os parece, si a alguien se le ocurre alguna pregunta, alguna duda, algo sobre lo que quiera conocer un poquito más, os recomendamos que tratéis de recordarlas o que las anotéis para después poder poner en común esas preguntas en el momento del coloquio después de las intervenciones de nuestras invitadas. ¿De acuerdo? Vale, y ahora sí, pues nada, os doy paso. Empezamos, si os parece, por Gala Xiucoatl, que es actriz, ecofeminista y miembro de Plaudite Teatre y que te hemos visto ahora en el escenario. No sé si quieres comentarnos un poco tu experiencia. Claro, bueno, a mí me gustaría leerles algo que escribí, haciendo una reflexión respecto a lo que ha sido este taller de teatro.
Bueno, es muy grato compartir esta mesa con todas ustedes y sobre todo haber sido parte de este bosque de cuerpos y voces que han visto ahora. El título de este encuentro, La dona y la terra, territoris de combat, nos late directamente en la piel. Para las mujeres migrantes que formamos este grupo de teatro en Barcelona, el cuerpo es nuestra primera tierra. Un territorio que cruzó fronteras, que soportó las heladas del desarraigo y que resiste diariamente las lógicas de un sistema que a menudo nos invisibiliza. Tradicionalmente, tanto a la tierra como a los cuerpos de las mujeres, y de manera aún más brutal a las mujeres migradas y racializadas, se nos ha tratado bajo las mismas reglas, las de la extracción, la explotación y el consumo. Por eso plantarse hoy aquí no es solo un hecho estético, sino un acto de soberanía. Venimos a decir que no somos terreno disponible, sino paisaje vivo. A menudo nos preguntan qué singularidad tienen las artes escénicas frente a otras disciplinas cuando se busca reparación o memoria colectiva. Yo les respondería con una imagen. El teatro comunitario no funciona como una galería de arte, sino como un ecosistema. Un libro o una pantalla son destellos solitarios. El teatro, en cambio, exige que sembremos nuestros cuerpos en el mismo suelo y bajo el mismo cielo del presente. Requiere la presencia física, el calor del rozamiento, la respiración compartida. En una ciudad que a menudo funciona como un desierto de asfalto e indiferencia, donde el aislamiento nos seca, el espacio de ensayo se convierte en un oasis de humedad y escucha. Nuestros procesos creativos son un trabajo de arqueología y botánica. Llegamos a los ensayos con la tierra erosionada por jornadas laborales extenuantes, asfixiadas por el monóxido de carbono de la burocracia y magulladas por la granizada de la ley de extranjería. Sin embargo, al encenderse las luces de nuestra sala de ensayos, comenzamos a remover la tierra, a airearla. Compartimos relatos y descubrimos que la semilla de nuestro dolor no es única. Pertenece a la misma maleza estructural que nos oprime a todas. Al poner las heridas al sol colectivamente, el trauma deja de sentirse como piedra en el estómago y se convierte en abono. El teatro comunitario es el agua que ablanda la tierra seca para que la memoria colectiva pueda volver a brotar. Este ejercicio nos permite desafiar el monocultivo de las narrativas oficiales sobre migración y feminismo. El relato hegemónico tiende a congelar nuestra identidad y nos reduce a dos categorías estériles. O somos la hierba invasora que no para de crecer en sus estadísticas, o somos flores marchitas y desvalidas que necesitan ser rescatadas en sus informes de asistencia social. El teatro comunitario rompe ese paisaje binario. Aquí no somos el objeto de estudio, somos la fuerza natural que se narra a sí misma. Somos herederas de conocimientos ancestrales que trajimos en nuestras maletas al migrar. Saberes de interdependencia, de redes de cuidado microscópicas, como el micelio de los hongos que conecta a los árboles de un bosque bajo tierra. Memorias de soberanía y de respeto a los ciclos de la vida. Nuestra presencia en escena obliga al espectador a mirar nuestras raíces al desnudo, provocando un sismo en su pensamiento crítico que le lleve a contemplar la devastación ecológica del sur global y la migración forzada como parte de un mismo río revuelto. Aún así, la transformación real no se mide en el eco de los aplausos, sino en la profundidad de las raíces que logramos enterrar, porque el teatro altera las dinámicas de poder tanto hacia afuera como hacia adentro. Hacia afuera, el teatro comunitario es una enredadera que agrieta los muros de los grandes contenedores culturales de Barcelona, demostrando que la cultura no es un jardín privado para unos pocos, sino un monte público. Hacia adentro, la transformación es un cambio de estación radical. El teatro nos devuelve el cuerpo como un territorio de floración, de juego, de aire limpio y de potencia creadora, arrancándolo de la pura lógica de la supervivencia. Una mujer migrada que ha habitado su propia voz en el escenario es una mujer cuyas raíces crecen horizontales y conectan con otras. Así, no se tambalea fácilmente y mañana será capaz de reclamar sus nutrientes, su luz y sus derechos en el trabajo, el barrio y ante cualquier institución. Y esa es una verdadera polinización política. Para cerrar,
quiero recalcar el gran valor de las artes escénicas comunitarias, cuya práctica no es un brote tímido en los márgenes de la cultura, sino la selva madre misma, el lugar donde el teatro recupera su función más antigua y ritualista, sanar a la tribu y despertar las conciencias. Mujer y tierra seguirán siendo territorios de combate mientras persista el sistema extractivista. Pero gracias a procesos escénicos como este, el escenario es hoy un humedal de alianzas, un banco de semillas rebeldes y un invernadero de ternura radical. Sigamos cuidando este huerto colectivo, sigamos ensayando sobre el escenario la primavera justa, ecofeminista y antirracista que empuja la tierra con esperanza y que no parará ya de nacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Gala, por tu intervención y por tu voz directa, clarísima, sobre el potencial del teatro como plataforma creadora, transformadora de creación de alianzas. Damos paso a Carme Portacelli, directora artística del Teatro Nacional de Cataluña. Carme, ¿cuáles son las ideas que nos quieres compartir? Bueno, yo quería agradeceros. Yo no conocía mucho vuestro trabajo y me lo contó mi directora ejecutiva del Teatro Nacional de Cataluña. Me dijo, estoy muy contenta de que vayas ahí porque son unas mujeres que están haciendo un trabajo fantástico y que ya verás lo que hacen y un día iremos a verlas a su sede y tal, o sea que tenemos esto pendiente y tal, o sea, ella estaba muy contenta y aquí estoy. Y sobre todo quería agradecer porque estamos en momentos raros. Son momentos raros, por decirlo de alguna manera. Vivimos en este país en este momento pues un golpe de Estado blando, dicen blando porque no nos matan, pero es un golpe de Estado, donde las informaciones son muy difíciles, hay muchas mentiras, luego no importa la mentira o la verdad, da lo mismo, una vez se lanza una porquería, pues da igual que sea verdad, tú dices es mentira, lo demuestras, pero da lo mismo, ya está. O sea, hemos llegado a un lugar, y como decía muy bien un día Iñaki Gabilondo, hemos llegado a un sitio de no vuelta atrás, o sea, no vamos a ir atrás con esto, eso está claro, ¿no? Y yo siempre creo que desde la política, desde luego lo que yo creo que es buena política, todo esto hay que preverlo y entonces por eso todos los trabajos desde la política para que la igualdad sea real son importantísimos porque no es real, ¿no? Yo concretamente además me emociona muchísimo porque es verdad que las mujeres tendemos redes, como habéis hecho aquí antes, y hemos tenido que quitar esto para poner las mesas, pero hubiera podido estar bien estar aquí encima, ¿no? De todas esas redes tejidas, ¿no? Cuando ves las mujeres salir juntas me emociono porque creo que parece mentira que aún estemos ahí cantando y compartiendo un momento a palestinas, israelíes, mientras ellos se van matando. No digo que todos los hombres sean malos, que las mujeres sean buenas, no estoy diciendo eso. Pero es verdad que por educación y por una serie de cosas tenemos a veces una capacidad de ver las cosas de otro sitio, porque todas nosotras, compañeras, hemos sido discriminadas por haber nacido mujeres y eso es una cosa que no hay que olvidar, porque luego nos vienen a contar milongas, pero es que es la única cosa que existe, es que estamos discriminadas por haber nacido mujeres. Entonces, sabéis que el fascismo y los machismos tienen muchas caras y a veces incluso son caras de otro tipo, pero son machismos. Nosotras hemos sido discriminadas por haber nacido mujeres. Entonces yo como directora de teatro pienso que el teatro, como yo creo que el teatro es un lugar de resistencia, porque en una sociedad fragmentada, en una sociedad que nos separa cada vez más, en una sociedad de personas muy individuales y muy solas, que creen que están muy comunicadas porque están en las redes y están desinformadas e incomunicadas y con una soledad espantosa y con problemas psicológicos de todo tipo, ¿no? Con una vida que no es fácil, con una serie de cosas. Es decir, yo creo que todo es mucho, no es tan horrible como parece, pero es verdad que todo el mundo se empeña en decirnos que todo es horroroso y que vienen, y que vienen, y que vienen, y que vienen. Yo es que creo que no vienen, pero sí que están ahí, ¿no? Acechando. Entonces, pues yo creo que tener la conciencia de que ser mujer y el teatro además es
es una resistencia, y ser mujer y tener la conciencia de que lo somos es también un acto de resistencia, que creo que una mujer como yo, que llega a un sitio como el Teatro Nacional de Cataluña, ahora eso haré un chiste, pero yo fui la primera directora artística del Teatro Español de Madrid desde 1583. ¿Cómo lo ves? No lo digo porque sea extraordinario, soy la primera, no, desde 1583, coño, que es fortísimo, desde 1583, o sea, ¿vale? Que es muy fuerte, ¿no? Fíjate, y lo fui en el 2016, ¿cómo lo ves? Entonces, bueno, es que, claro, entonces creo que hacer eso es importante porque evidentemente yo vivo la paridad como una cosa natural porque yo no quiero que nadie pase por lo que yo he pasado tantas veces, ¿no? Y creo que además yo sí veo a las mujeres. Había una actriz española que era la mujer del médico de Franco, que era una gran actriz, que era María Jesús Valdés, y que cuando se casó con este señor tuvo que dejar el teatro porque, claro, debía ser pues, para Franco y sus amigos pues una puta, ¿no? Haciendo teatro, pues ¿qué vas a ser? Pues eso. Y entonces esta señora dijo, los hombres no es que no nos quieran, es que no nos ven. Bueno, pues nosotros sí que nos vemos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú haces una programación paritaria y tienes en cuenta a las mujeres porque están ahí, porque son buenísimas y además, chicas, desde que hemos llegado es que somos mucho mejores que ellos. Perdonadme los hombres que estáis aquí, pero es que es verdad, somos mucho mejores que ellos. Y explicamos el mundo desde otro lugar, que eso es lo importante para mí, que es cómo tú explicas la visión del amor, del sexo. Toda la vida nos han interpretado cómo sentimos, lo que las mujeres sienten, lo que a las mujeres les gusta, es que lo que les da placer, y tú cómo lo sabes, chaval, o sea, pero además, ¿no? Y entonces siempre te enseñan la película sexy donde llega un chico guapísimo, entonces va la chica guapísima, la pone de espaldas, le quita las bragas y la penetra y en 20 segundos ella se corre. Porque eso es mentira, como ya lo sabemos, no vamos a representar nosotras un polvo así, porque es que sabemos que no es verdad. Entonces todo eso va cambiando un poco esa mentalidad, explicar las cosas desde otro sitio, tener en cuenta desde dónde. Un pequeño ejemplo antes de acabar. Este año, a lo mejor algunas de vosotros sabéis que en el Teatro Nacional de Cataluña yo dirigí una obra que se llamaba María Magdalena. Pues esta obra que se llamaba María Magdalena y la hicimos porque desde la poesía y desde el teatro y desde la música y desde todo, nosotros queríamos explicar algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Es como esta señora que parece que era una de las primeras líderes de la primera era cristiana, pasó a la historia siendo una prostituta. Pero es que resulta que ninguno de los 4 evangelistas canónicos, o sea, los que los señoros de la Iglesia consideraban que eran los buenos, que eran Marcos, Mateo, Juan y Lucas, no lo dijeron nunca que fuera prostituta. Entonces, ¿quién dijo que era prostituta? Pasó como una prostituta que tenía que pecar por sus pecados y por eso miraba al cielo. Nunca entendieron que era una mística, que hablaba de otra cosa, que era una señora que estaba de otra manera, que además tenía dinero, que estaba distinguida por su nombre como a los hombres, Jesús de Nazaret, Pablo de Tarsos, y ella se llamaba María de Magdala, que no dependía de un hombre, que, oye, que era tremendo, ¿no? Entonces, de repente, es así un poco, ¿no? Eva es la mala y María Magdalena, María la Virgen es la Virgen, que eso es inasumible, porque cómo vas a ser virgen y madre, que es muy difícil, ¿no? Y María Magdalena, que era la que nos podíamos parecer nosotras, era puta. Entonces, claro, como dice Amelia Valcárcel, pero ¿cuándo vais a daros cuenta que no hemos nacido para putas? Si es que eso no tiene nada que ver con nosotras, ¿no? Entonces, creo que desde el teatro, justamente, porque es un arte muy popular, cuando tú vas a ver cosas de mujeres, hay otra visión del mundo, otra visión de la vida, no siempre, pero habitualmente, otra visión del amor, del sexo y sobre todo otra visión de las mujeres también y otra visión de los roles. Y desde ahí creo que hay muchísimo por enseñar, ¿no? Y muchísimo por explicar y por compartir. Ya está. Muchas gracias, Carme. Gracias por apuntar este papel, ¿no?, que tenemos las mujeres también en el hecho de explicarnos y de explicar el mundo y de explicar cosas de la vida cotidiana, ¿no?, desde una voz distinta a la hegemónica o a la que mayoritariamente muchas veces se escucha. Y gracias a las dos, Gala y Carme, además, porque habéis apuntado también a la idea del individualismo, ¿no?, y cómo el teatro o las artes escénicas nos unen, ¿no?, en lugar de separarnos como
como otras muchas formas de expresión, ¿no? Pues saludamos a Aicha Damgaji, actriz y directora de teatro y cine, que nos va a contar algunas ideas. Gracias. Gracias por invitarme. Es primera vez que voy a hacer una presentación en castellano, por eso cometeré muchos errores. Disculpe. Toma. Hola. El nombre que me fue asignado es Aicha. Me lo puso mi padre y significa media luna. Gran parte de mi vida ha pasado luchando contra los nombres y las identidades que me fueron asignados, los nombres impuestos por los hombres y por los estados, por el sistema binario de género y por los roles que ese sistema me reservaba. Empecé la vida odiando mi propio nombre porque escucharlo era escuchar la voz de mi padre cuando me gritaba o me castigaba. Cuando empecé la escuela primaria, tras el golpe militar de 1980 en Turquía, comenzaron a educarme para convertirme a una niña turca destinada a luchar y resistir contra los enemigos internos, externos de la patria. Me enseñaron el supuesto carácter sagrado de la sangre turca y el mito de que la tierra se conquista con sangre. Y qué ironía, la bandera turca no es más que una media luna, mi nombre, y una estrella reflejada sobre el rojo significa la sangre. Fue ahí, en la primaria, donde tuve mi primer contacto con las artes escénicas a través del teatro. Mientras cantaba himnos a gritos, recitaba poemas patrióticos y memorizaba obras nacionalistas en el teatro de primaria, fue precisamente entonces cuando empecé a odiar los mitos heroicos y los cuentos nacionalistas de tierra en la que vivía. Pero en realidad había una sola cosa ocupada: mi cuerpo, mi voz como una mujer, como una persona queer, como un cuerpo gordo. La ocupada era yo. Nací en Estambul. Por parte de mi padre, mi familia es una mezcla de sefardíes, ladinos, procedentes de Salónica, macedonios, albaneses, pomacos, nómadas. Mi padre creció y estudió en Suiza como un niño emigrante. Por parte de madre tengo raíces árabes, armenias y alevis, y por eso, por sí solo, ya era motivo de conflicto en la casa donde crecí, el Oriente incivilizado frente a Occidente. Por eso, cuando era niña, elegí de manera inconsciente no pertenecer a ninguna tierra ni a ninguna lengua. Pero no pertenecer a nada acaba convirtiéndose en una búsqueda permanente de pertenencia. Me acordé que desde el quinto de escuela primaria he estado buscando una tierra propia. Mientras crecía entre bloques de hormigón en un barrio gentrificado, mientras intentaban convertirme en una buena turca, al mismo tiempo tratando de desprenderme de todas aquellas identidades que me habían sido impuestas. Y entonces apareció el teatro en mi vida, esta vez, por fin, el teatro de verdad. Allí conocí historias muy diversas. Solo pude encontrar mi camino desterritorializándome, sembrado en mí las semillas de otras tierras, de otros personajes, de otras historias. Conocí las historias de quienes habían sido
arrancados de su tierra, de sus huertos, de sus casas, de sus raíces en Turquía. Armenios, griegos, kurdos, personas trans, personas que viven en la calle, animales encerrados en jaulas, sus historias. El teatro me presentó a todas ellas, actuando, identificándome con ellos, entregándome a esos mundos. Y después, en el año 2000, fui por primera vez al Kurdistán con un grupo de teatro. No sé si lo sabéis, pero yo crecí en un país atravesado por más de 40 años de conflicto armado entre el Estado turco y el movimiento kurdo. Mientras caminábamos por las calles de Diyarbakır, que considera la capital de Kurdistán, nos encontramos con una boda y nos invitaron a participar. Bailamos con ellos, nos enseñaron los pasos, sus danzas, sus rituales populares, el juego del lobo y cordero, que en aquella época se habían transformado en una representación de guerrilleros y soldados. Después seguí viajando por ciudades y pueblos del Kurdistán y me di cuenta de algo. Reconocía algo de mí en ellas. Aquellas danzas, aquellos rituales, sus bromas, sus acentos, todo eso también estaba fermentando dentro de mí y entendí que ya habitaban en mí. Conocí a mujeres del movimiento guerrillero, conocí sus formas de organización, su contribución al movimiento de mujeres kurdas, la vida alternativa que habían construido en las montañas junto a los animales y dentro de bosques. También escuché historias sobre cómo el ejército turco quemaba esos bosques y cómo trataba los cuerpos de guerrilleros, especialmente a las mujeres. De pronto me encontré murmurando las palabras de Antígona. Y ya no era una obra de teatro, era una realidad. Ismene, hermana, Ismene, no sabes lo que ha pasado. Creo que he tratado de manera diferente a nuestros dos hermanos. A Eteocles lo enterró con todos los honores y los rituales de que merece un muerto, pero a Polinices le ha negado la sepultura. Ha ordenado que nadie lo llore, que nadie lo entierre. Su cuerpo quedará abandonado para que las aves lo devoren. Y quien desobedezca a esta orden será castigado por el pueblo. La lucha por la tierra no es solamente una lucha por la posesión de tierra. También es una lucha contra los poderes que deciden quién merece ser llorado y quién será olvidado. Ese fue lo que ocurrió durante años con soldados y guerrilleros que murieron combatiendo en las montañas de Kurdistán. Eso sigue ocurriendo hoy en Gaza, los migrantes que mueren en el Mediterráneo. Vivimos bajo una violencia de estados que decide que muertos tienen estados que deciden que muertos tienen más valor que otros. Y hablando de pensar el cuerpo y la voz de los otros, hay alguien en quien pienso, se llamaba Serpil. Nuestro teatro estaba en uno de los barrios más oscuros de Estambul, dentro de una antigua escuela monasterio armenia abandonado. En los edificios de alrededor vivían las trabajadoras sexuales trans y cis. Y estaba Serpil, una mujer cis, una puta bastante mayor del barrio. Se prostituía por unas pocas monedas. Era la madre de todos los animales en las calles. Siempre tuve la sensación de que, por la expresión de su rostro, estaba esperando morir. Y cuando leí aquella obra, por primera vez que comprendí a Serpil, que trabajaba frente a nuestro teatro y terminó muriendo de hambre,
y abandono. En escena me convertí en ella, intenté dar voz a su dolor mezclándolo con el mío. Y hay un fragmento de esa obra que nunca he olvidado. La noche justo antes de los bosques, de Bernard-Marie Coltés. Habla de una mujer que se mata tragando tierra, una maldita masacre, como esta mujer que murió tragando tierra. Ella va al cementerio, cava junto a las tumbas, recoge tierra en sus manos y se la traga. Historias como esta me ponen loca. Tú que acabas con los muertos, tú que tienes la maldita costumbre de acabar con todo, hasta el mismísimo fondo sin retorno, acaba una vez, una buena vez, esta loca que soy. ¿Quién le dijo que de esa forma funcionaría? A esta puta loca que tragó tierra hasta matarse en medio del cementerio donde yo la vi. Serpil nunca vino a vernos a nuestro teatro porque trabajaba a esas horas, pero me habría gustado que viera aquella obra. Desde hace muchos años sueño con un teatro en el que desaparezca la separación entre espectadores y actores. En un teatro que invite a todo el mundo a actuar, participar, a activarse a través del juego, de la mimesis, de la experiencia compartida. Un espacio donde ni el escenario ni el actor sean figuras sagradas o privilegiadas. Como hizo Lorca, ¿cómo podemos devolver el teatro a las plazas de los pueblos, a las calles, a la gente que lleva alpargatas? Recuerdo un ejemplo que me impresionó profundamente. Hace unos años vi una exposición en el Museo MoMA de Nueva York sobre un proyecto de Paul Chen. Sí, no era un hombre de teatro y precisamente por eso creo que las artes tienen que ser interdisciplinarias. Después del huracán Katrina, mientras miles de personas seguían esperando ayuda en Nueva Orleans, un grupo de teatro afroamericano representó Esperando a Godot en la calle. Mientras el público llegaba, se repartía comidas, bebidas. A personas atrapadas en la espera y desesperación les ofrecieron una obra sobre la espera. Me pareció una imagen profundamente hermosa. Como también las primeras representaciones históricas de Esperando a Godot fueron realizadas por presos en un cárcel en 1957. Hace años, con la compañía de teatro con la que trabajaba, recorrimos las ciudades de costa del Mar Negro hasta Batumi, en Georgia, representando nuestras obras en plazas y espacios públicos. Muchos de aquellos espectadores asistían por primera vez en su vida a una representación teatral. Nunca he olvidado la atención de aquellas personas ni la energía compartida que se creaba entre nosotros. Cuando terminó aquella gira, comprendí que necesitaba volver mi mirada hacia la calle y salir de los espacios oscuros, cerrados, pequeños o grandes, donde solemos encerrar al teatro. Y ahora estoy aquí en Barcelona, he vuelto de alguna manera a mis raíces migrantes. Sí, soy migrante. Y para ser sincera, cuando llegué a Barcelona, a Cataluña, a España, intentando construir una nueva vida y encontrar un poco más de libertad, traté de no pensar demasiado en la historia colonial de este lugar. Lo siento, pero sigo viendo las huellas de la historia colonial en los cuerpos y en la cultura. Ahora sé al menos un poco de dónde procede parte del capital de la arquitectura maravillosa, de la industria, de la riqueza de esta región, del
comercio de esclavos, ¿no? Mi tatarabuela fue una afroturca que fue llevada desde Sudán hasta Anatolia como una esclava. A lo largo de mi vida, las partes árabe y afroturca de mi familia fueron desaparecidas, ocultadas y silenciadas por mi padre. Sí, acabo de terminar. Con el tiempo entendí que el problema no era solamente mi familia o mi padre. Me habían enseñado a luchar contra mi propio lado oriental. El patriarcado y la mentalidad colonial codifican lo oriental como algo inferior, irracional y incompleto. Vale. Como recién llegada a Barcelona, mientras buscaba una habitación o una casa donde puedo vivir que dura mucho, las voces que más me acompañan eran las voces de personas migrantes que vivían en tiendas de la campaña, en los parques y las calles. Los oía bromear, discutir, luchar, cantar, hablar en las lenguas y yo no entendía. Cuando pone la canción Aguanile, ¿sabes la canción Aguanile? Aguanile, Aguanile. Mientras escuchaba esta canción, imagina a hombres, a mujeres negros encadenados, despidiéndose por última vez del río Nilo. Los imagina rumbo al Caribe, a Cuba, las tierras de América Latina saqueadas, los pueblos indígenas masacrados y asimilados, o llegando al mar Egeo en un bosque otomano como mis propias antepasadas. Ahora, más que preguntarme dónde están sembradas mis raíces, las que me poseen son las historias escondidas detrás de las canciones, de los edificios, de las calles. Y esas historias me atraviesan y cada vez más siento que mi cuerpo no es más que un vehículo, una herramienta para contar esas historias. Si consigues salir de la identidad que te ha sido asignada, si consigues mirar el mundo desde los ojos de los pueblos llamados minoritarios, entonces ocurre algo. También se vuelve más fácil dejar de poner al ser humano en el centro de todo. Al final, quizás eso sea lo más importante que pueden hacer las artes escénicas, invitarnos a identificarnos con alguien, con algo que no somos nosotros, con un pueblo, con una persona migrante, con una trabajadora sexual, con un árbol, con un oso. Me di cuenta que cuando rascas la superficie de la blancura, siempre aparece debajo una historia negra. Tal vez la blancura no sea más que la pintura blanca detrás de la cual habla el payaso blanco. Para ello, seguiré bañándome en los ríos del peligro y de los territorios inseguros y trataré de reconstruir mi coraje cada mañana al despertar. Gracias. Perdona un poco. Gracias, Aicha. Gracias, Aicha, por el esfuerzo extra, además, con el idioma, que sabemos que siempre es difícil cuando uno habla en un idioma que no es el materno, no es el propio. Me cuesta, sí, pero me cuesta, sí.
Pero muy bien, has dicho muchas cosas con mucha emoción además. Nos quedamos con algunas ideas o destaco algunas ideas, ¿no? Esta idea del teatro como una herramienta que rompe también algunas de las etiquetas que nos asignan, ¿no? Y que nos permiten entonces ser quienes de verdad somos, ¿no? Esta idea de devolver el teatro a las plazas también como manera de transformación, ¿no? Y de acercarlo a las personas corrientes y a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y esta idea también de el teatro como que debería romper esta separación entre espectadores y actrices, ¿no? Precisamente para construir algo más allá. Gracias, siento las limitaciones del tiempo, pero gracias. Y nos queda Taimi Dieguez Mayo, que es dramaturga, poeta y creadora y que nos contará su experiencia también. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, poder compartir mis reflexiones y también por haberme permitido ser parte de este proceso desde la creación. También para mí ha sido eso muy importante porque ha sido como una reconexión con la creación teatral que pues, se había interrumpido precisamente por mi proceso de migración. Voy a leer algo que he escrito. El asunto de esta mesa redonda me convida a pensar involuntariamente en cómo las artes escénicas y sobre todo la dramaturgia ha contribuido en mi proceso de reparación personal. De manera muy brevemente les comentaré esto. Yo vengo de una experiencia personal de orfandad materna. Esta herida sola comenzó a sanar cuando me puse en contacto con el teatro, especialmente con la escritura teatral durante mis estudios superiores en la Universidad de las Artes en Cuba. Y esto fue posible no porque yo necesitara contar mi historia o exponer mis heridas, todo lo contrario. Hasta ese momento yo había querido ser invisible, pasar desapercibida, que nadie supiera de mi vulnerabilidad, la cual me hacía diferente ante otras niñas y niños o personas en sentido general, pero sentía la necesidad de reconstruir la figura de mi madre, su recuerdo. Con su muerte se hizo un silencio en mi casa que duró muchos años y que cuando yo intentaba romperlo, preguntándoles a mis abuelos o a mi padre, provocaba que se pusieran tristes, que lloraran. Hasta que no fue posible más callar, yo insistí de todas las maneras en saber quién había sido mi madre y qué vida había tenido, si había sido feliz o no. No sé exactamente si este deseo de reconstruirla, de hacerla presente de alguna manera, aunque fuese a través de la palabra escrita, lo que me llevó al teatro, o si siempre me gustaron las artes escénicas. Sin embargo, creo que si en vez de haber estudiado dramaturgia hubiese estudiado filología, por ejemplo, mi contacto con la literatura hubiese sido otro y no de reparación emocional. La posibilidad de crear personajes y situaciones dramáticas me dieron la oportunidad de darle cuerpo y palabra a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, a mi hermana, a mí, y a través de nosotros y de nuestra historia personal darles espacio y voz a otras personas. Así fue como no solo en mis textos o performance he tratado cuestiones íntimas y familiares, sino que me he acercado a la vida de mis vecinos, de mi comunidad, de mi país y de su historia. Así ha sido como también he contribuido con investigaciones y textos dramáticos sobre acontecimientos o figuras históricas de Cuba a reescribir la historia de mi país. Por tanto, soy de la opinión que el teatro o las artes escénicas en general nos permite reconocer y hacer visibles nuestros dolores, empatizar y apoyar a otras personas, examinar la sociedad e imaginar nuevas formas de vida, hacer comunidad y proyectarnos hacia el futuro. Ahora bien, ¿cómo trabajamos con las personas no profesionales de las artes escénicas, con la comunidad, para que sean capaces de contar sus historias y que esto repercuta en su reparación personal o transformación social? ¿Es necesario que sean ellas mismas quienes cuenten sus historias? Primeramente, creo que es importante que exista un reconocimiento del trabajo comunitario que ya se ha hecho en diferentes países y contextos, porque esto nos dará la medida de cómo se ha trabajado con la comunidad, qué herramientas teatrales o recursos se han usado y sobre todo cuáles han sido las finalidades de estos proyectos. Claro, esto nos daría para un trabajo muy amplio, pero voy a mencionar brevemente unos casos conocidos por mí. En Cuba, por ejemplo, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, han existido algunos grupos teatrales que centran su trabajo en la comunidad.
Es el caso del mítico grupo Teatro del Escambray, fundado en 1968 por Sergio Corrieri y Gilda Hernández, y situado en un territorio montañoso del centro del país, con el objetivo de llevar las artes escénicas a los campesinos y mediante ellas analizar cuestiones sociales que afectan a esa comunidad. En sus primeras representaciones fue muy notorio el uso del distanciamiento brechtiano para interrumpir la ficción y convidar al público a reflexionar sobre determinado tema social y proponer soluciones. Así la trama se desarrollaba en función del consenso de los espectadores. Otro ejemplo que también se emparenta con este método de trabajo, aunque posterior, se trata de Teatro La Fortaleza, dirigido por Atilio Caballero Cienfuegos. Ambas agrupaciones instalan sus sedes de trabajo dentro de estos territorios para formar parte de ellos y poder adecuar sus propuestas artísticas a las necesidades de la comunidad. También tenemos el caso de las Cruzadas Teatrales de Guantánamo, que reúnen a un grupo de teatristas durante un mes, quienes recorren el oriente del país por zonas de difícil acceso para trabajar para un público campesino. Los teatristas llegan a convivir y formar parte de estas comunidades. Experiencias de este tipo pueden encontrarse a lo largo de la geografía latinoamericana, con nombres que constituyen referentes teatrales como el director y dramaturgo brasileño Augusto Boal y su Teatro del Oprimido, el grupo peruano Yuyascani o La Candelaria en Colombia. Todas estas agrupaciones trabajan, aunque algunas ya se han desintegrado, desde la colectividad y tienen un fuerte compromiso político con las comunidades más pobres, marginadas, como por ejemplo las indígenas, y se plantean el teatro como medio de transformación social. Sin embargo, en su mayoría, las historias no son contadas por las personas de la comunidad, sino que son interpretadas por los actores. La comunidad puede participar de la representación y contribuir a generar sentidos y discursos siempre y cuando los actores y la puesta en escena convide a esto. Por otro lado, de un tiempo a esta parte, con el auge y desarrollo del performance y el happening, que impulsaron un tipo de teatro basado en la acción y no la imitación, y luego con expresiones como el biodrama o la autoficción, colectivos teatrales o creadores independientes han comenzado a realizar sus espectáculos con no actores o expertos de vida, como también se les llama. Estos pueden tratarse de personas reales que suben al escenario para contar sus historias. A veces pueden ser el centro de la obra, como en Granbach, Trombones de La Habana del grupo alemán Rimini Protocol, y otras no, como en las obras de Angélica Líder, en las que son parte del discurso de la autora. También podemos mencionar colectivos como este que nos reúne hoy, Plaudite, que abarcan diferentes líneas de trabajo desde la enseñanza del teatro hasta proyectos escénicos que priorizan la transformación social, la reparación emocional, en definitiva, el impacto positivo de las artes escénicas en la vida de las personas y de la comunidad. A diferencia de otros ejemplos mencionados, este tipo de colectivos no tienen por finalidad la comercialización de una obra de teatro, aunque obviamente requieren ser programados en los teatros o festivales para ser vistos y generar conciencia social. Su trabajo se centra fundamentalmente en el proceso de transformación social que tiene lugar mientras se crea colectivamente, o en crear espacios seguros para que mediante las artes escénicas se produzcan estos cambios a nivel personal o comunitarios. Entonces propiciamos la transformación de la comunidad a través de las artes escénicas de diversas maneras, en dependencia de los intereses artísticos, sociales y políticos que asuman los proyectos teatrales al frente de este tipo de propuestas comunitarias. Sin embargo, todo aquel proyecto que potencie el encuentro entre las personas, un espacio seguro para la comunicación y la creación, así como el hecho de que sean los participantes quienes cuenten sus historias sin necesidad de mediadores como los actores, sino que sean ellos mismos quienes se suban al escenario para pronunciarse, contar, recordar, denunciar, reconstruirse, siempre va a ser una apuesta porque se escuchen historias y voces singulares, en la mayoría de los casos disidentes y marginadas, como son las de las mujeres migrantes. Una apuesta en la que la mujer, por ejemplo, puede representarse a sí misma, ser un sujeto con agencia social y política a través de las artes escénicas. El teatro juega un papel fundamental en hacer visibles las ficciones y narrativas que nos constituyen como sociedad patriarcal y capitalista.
pone en evidencia nuestros modos de habitar y ser como sociedad consumista y depredadora de la naturaleza. El teatro nos muestra cómo la mujer ha sido un territorio de combate desde Medea, que entregó por amor el vellocino de oro a Jasón y se convirtió en una migrante y madre extranjera, hasta Marina Otero, por ejemplo, bailarina y performer inmigrante, que denuncia, entre otras cuestiones, cómo el sistema capitalista la condena a producir obras constantemente para poder vivir, cómo explota su cuerpo al límite de hacerse daño físico y cómo a pesar de eso tiene que continuar produciendo. El teatro, por tanto, es un espacio de denuncia, es político, como bien afirman varios autores, directores y teóricos del teatro, y por ello tiene la capacidad de promover nuevas ficciones y narrativas sobre el mundo en que vivimos. ¿Qué pasaría si con regularidad viéramos en el teatro feminicidios o actos xenófobos, o si viéramos cómo el trabajo de cuidado, en muchos casos realizados por mujeres migrantes, es imprescindible para el sostén de la sociedad? Cómo la mujer de la limpieza es importante para nuestro pequeño drama cotidiano. ¿Qué sería de Fedra sin Enona, o de la señorita Julia sin la criada, o de las criadas de Yené sin la señora? Todas las vidas cuentan. Esto es lo que el teatro puede ayudarnos a concienciar. Por eso soy de la opinión que se hace pertinente respaldar de todas las formas posibles proyectos teatrales y culturales que tengan por objetivo dar voz y cuerpo a quienes resisten y se enfrentan a la discriminación y la explotación, incluido nuestro planeta, la Tierra. Gracias. Muchas gracias, Taimi. El valor del teatro como cuando conseguimos que pase de la historia, del relato de la historia individual, ¿no?, a una historia colectiva como herramienta de denuncia, de transformación, de hacer política, ¿no? Muchas gracias. Vamos, no sé, Eugenia, si quieres aportar alguna cosa, si quieres, ¿no? Vamos un poco mal de tiempo, pero abrimos palabra, un poco también cogiendo la idea, ¿no?, de romper esta distancia entre público y quienes estamos aquí arriba. No sé, preguntas, aportaciones, cosas, curiosidades que tengáis, cosas que queráis preguntarles hoy a nuestras invitadas, ya que las tenemos aquí. ¿No? Sí, hay una pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah. Yo, como la única negra de salón, tengo que romper un poquito. Sobre todo, de verdad, no, tú no eres mestiza. Sobre todo, de verdad, no sé cómo explicar, ¿vale? Me he montado de una energía, porque ahora estoy montando una fundación que se llama Fundación Maravilla. De momento estamos trabajando, la mayoría son chicas latinas que trabajan con nosotros. Tengo más de 750 mujeres y todas inmigrantes. Y viendo todo esto, es como que me hizo, wow, ¿vale? Wow. De verdad, os felicito el trabajo que están haciendo a partir de del teatro, que yo creo que es espectacular, y mucho más viendo esas mujeres inmigrantes que subieron ahí al palco lo que estaban haciendo las redes de contacto, porque aunque no veamos, es un trabajo muy difícil, en el sentido de que cuando tú te pones delante, aunque eres inmigrante, de otras mujeres que están acabando de llegar, que en nuestro caso trabajamos con personas mayores también, que estas personas mayores conviven con la gente inmigrante y de alguna forma, ¿vale?, no se ve este trabajo 24/7 que esas chicas hacen, ¿vale? Y ustedes dan voz a esa parte de inmigración, esa parte de dejar tu país, venir aquí, y muchos están aquí 20, 30, 40 años y no hicieron nada de su vida y están como perdidas. Y de alguna forma el teatro les da como esta voz, les da como un pequeño, ¿cómo puedo decir?, reconocimiento, diciendo, aquí puede ser tu lugar, aquí también puedo crecer, aquí también puedes expresar lo que sientes, no estás apartada, también puedes ser mujer, aunque no estás en tu país,
de verdad que es espectacular ver esta cubana que está aquí, que es media compatriota mía, ver todas las historias de mujeres que poco a poco, ¿vale?, pudieron dar voz a otras mujeres, es espectacular. Vos felicito. Gracias. Gracias. El teatro como pertenencia, ¿no? Como espacio en el que pertenecer, ¿no? En el que ser. Sí, sí. Más aportaciones, más comentarios por ahí al fondo. Bueno, yo primero agradecer, felicitar al grupo de chicas que lo habéis hecho muy bien. I també agrair a tota la gent que heu estat aquí ara parlant, acompanyant la taula, però especialment amb carinyo també, o com a gesto político, a Carme, que hagis pogut venir o que la teva tu equip t'hagi empès o t'hagi presentat l'equip, perquè jo com a professional del teatre, el teatre comunitari té com una... Parece que està ahí haciendo cosas sociales y luchando y tal, però que hi hagi aquest trencament a un lloc més públic o que hi hagi, o que aquest concepte de polinització o com una acció rizomàtica que pugui teixir-se a altres esferes és necessari, urgent, i ojalà premsa aparegui això a premsa. I també jo no soc dona migrada, però treballant amb l'equip d'ecofeminisme em ressonen potser com una mica el discurs que has fet tu, Carme, o l'heu fet totes, d'esta identitat de mujer i tierra, i em connecta cada sessió, cada petita sessió que faig, em connecta amb aquestes dones d'una manera... No. L'emoció. Me connecta des d'un lugar que no sé quin és, que és tot això que està passant i pel que estem lluitant i perquè jo per això treballo aquí. Em connecta d'una cosa que és real i que passa i que ho hem de lluitar. I per això la lectura ara del manifest que farà l'Eugènia és una petita passa i em sento plenament plena i orgullosa de formar-ne part i ja està. Gràcies. L'emoció que apareix i que és difícil de reprimir i que a més està bé que surti. No sé si voleu dir... ¿Hay alguna...? Sí, por aquí. Hay un par de palabras, creo. Hola, muchas felicidades. Aplaudite Teatro por el impulso que está dando en los institutos, en todo el barrio de Santa Eulalia, pero en todo Hospitalet. Muchas felicidades, porque qué importante es que las personas que vienen de otros países o que venimos de otros países vean que no solamente los que son de aquí o los que han nacido aquí tienen posibilidad de disfrutar obras de teatro, de ser artistas, de ser las protagonistas. Qué importante es que después de haber dejado tu país, después de haber dejado toda tu familia o todo lo que dejaste allí, que aquí vengas y te sientas importante y sientas la importancia de ser mujer y de que puedes ser la protagonista pues delante de muchas personas y delante de tu propia vida. Entonces, yo les felicito porque el teatro, las artes escénicas, sin duda nos ayudan, nos emocionan, nos ayudan a crecer espiritualmente como persona, nos ayudan a crear comunidad y nada, muchas felicidades y bueno, y las mujeres nos debemos de sentir orgullosas de venir de donde venimos, pero también de sentirnos orgullosas de convertirnos en quienes nos estamos convirtiendo y sentirnos orgullosas de que esa historia que hemos dejado atrás forma parte de nosotros, que no la podemos abandonar, que nos ha dado esas raíces y que bueno, que si hemos cambiado, hemos madurado, hemos conocido otras cosas, bienvenida sea, ¿no? Así que,
Gracias y felicidades. Gracias. Por allí creo que había otra palabra. ¿Había alguna otra palabra? ¿No? Eugenia, no sé si quieres contarnos algo de qué viene a partir de ahora, el futuro. Antes has hecho una pequeña pincelada, pero... Sí, bueno, nosotras yo creo que todo el equipo, ¿no? Súper agradecidas y súper emocionadas de llegar a este momento, ¿no? Que han sido 7 meses también de muchas alegrías, pero también a veces de mucho padecimiento, ¿no? Porque gestionar todo esto es complicado y sobre todo poder encontrar el consenso, ¿no? A tantísima experiencia. Son casi que 348 obras de teatro que podríamos hacer porque cada historia contada, vivida... ¿no? City, pone City como diciendo 348 obras vamos a hacer. Pero sí, cada historia que nos han contado es una obra de teatro, o sea, es una, ¿no? Y de hecho parte del futuro del proyecto que nosotros desearíamos poder realizar es tener esta oportunidad de, si no las 348, muchas más de las que van a ser representadas en la dramaturgia final y en la obra, puedan ser de alguna manera también representadas, ilustradas y contadas, ¿no? Claro, ahora nosotras empezamos esta siguiente etapa, que es una etapa de ir por las plazas y los teatros de allí donde podamos, representando el proceso y el resultado, pero principalmente para nosotras, todas las que hemos ido experimentando a lo largo de este proceso, los encuentros, han sido más de 500 personas en coloquios, nos hemos quedado muy preocupadas cuando hemos actuado para el público juvenil, para chicas y chicos jóvenes. Entonces, una de las reflexiones que también hemos hecho, ¿no? Es esa necesidad de que como madres, como hermanas, como abuelas, como hijas, tenemos mucho camino que recorrer entre las jóvenes de nuestro mundo, ¿no? De nuestro entorno cercano y de nuestro entorno lejano. Entonces, sí que es verdad que cuando salimos de la última función con jóvenes pensamos, ¿abandonamos el proyecto y cerramos aquí? ¿O empezamos con toda la artillería? Y comentando con las compañeras, ¿no? Dijimos, no, vamos con toda la artillería. Por lo tanto, a partir de... Así estamos diseñando el próximo curso, ¿no? O sea, Plaudite para poner toda la artillería en el público juvenil, porque nos hemos encontrado realmente en momentos de mucha dureza, de mucha tristeza, y necesitamos remar juntas a toda vela en esta transformación. Así que eso es un poco lo que sí que os invito y os pido la ayuda para que juntas podamos crear ese camino futuro, ¿no? Ha sido un proceso precioso, 35 países representados en el público. Hay personas que habéis confiado en nosotras desde el primer momento que os dijimos tenemos esta idea y la queremos desarrollar un poco más. Y han sido 4 universidades trabajando con nosotras, compañeras de la UPF, compañeras de la Cátedra UNESCO, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Portugal. Ha sido un proceso abierto que ahora está intentando ser investigado, que habrá grupos de recerca que trabajarán sobre esto. Y bueno, nosotras siempre decimos, cuando alguien se aproxima a cualquier experiencia de Plaudite, ya forma parte de Plaudite. Por lo tanto, sí, éramos 348, ahora somos 400. Y ahora, bueno, pues sí que pasaremos a leeros este manifiesto reducido, lo tenéis ampliado en vuestras sillas. Y bueno, ha sido también una palabra prestada y consensuada porque el manifiesto inicial tenía 20 páginas. Pero bueno, hemos conseguido dejarla en 3 y eso es lo que ahora os vamos a leer. Y bueno, la obra de teatro se estrena en noviembre aquí, al cual ya estáis invitadas y os iremos informando del proceso. Y bueno, pues en esta última noticia de esta semana la vamos a estrenar en Italia porque nos invitan a un festival en Milán y será representada el primer fin de semana de octubre la obra nueva en Milán. Así que os iremos contando. Pues muchas gracias. Estaremos atentas, por supuesto. Claro que sí. Estaremos atentas. Gracias a Plaudite, gracias a todas. Desde que conocimos a Plaudite aprendimos que
En proyectos como este, las personas que están en este lado del escenario hacen procesos de reparación y de cura y de cuidado. Quienes están en el otro lado hacen un proceso de transformación, de sensibilización, se solidarizan, ¿no?, con lo que viven aquí, pero en conjunto nos comprometemos, hacemos un camino de compromiso, ¿no?, y de transformación que nos lleva a unir nuestras fuerzas en causas como las que hoy estamos compartiendo. Gracias. Cerramos aquí y pasamos, si os parece, al... Sí. Y tan, claro que sí. Es que yo quería decir una cosa, y es porque tú lo has dicho. Me ha gustado mucho todo lo que has explicado, pero hay algo que te quiero compartir, porque llamar trabajadora sexual a una prostituida, a una persona que tiene que hacer eso para sobrevivir, para mí me resulta como blanquear la esclavitud. No me gusta llamarla de esa manera. Pero es algo sexual, ¿no te gusta? No, porque no es un trabajo que uno desee hacer en su vida. ¿Qué quieres ser de mayor? Trabajadora sexual. Sí. ¿Entiendes? Un tipo de gente no le gustaría llamar como eso, pero yo vi... Es que yo entiendo, perdona, una cosa solo. Yo entiendo que tú lo dices por respeto a esas mujeres, claro. Sí, claro, mucho. Yo las respeto, pero yo no quiero blanquear una esclavitud, porque ellas no tienen la culpa, ellas hacen eso porque lo tienen que hacer. Y me parece que hay que estar a su lado, pero llamarlas trabajadora sexual como si una eligiera trabajar ahí, si tú tuvieras posibilidad de no trabajar ahí, te aseguro que no trabajarías ahí, porque debe de ser terrorífico. Y porque además es ya una... Tú empiezas tu texto, que es una preciosidad, hablando del cuerpo. Es que ya es un atentado contra el cuerpo. Y luego no podemos extrañarnos de que haya hombres que piensen que te pueden violar si les da la gana o lo que sea, porque total, si ellos pagando lo pueden hacer, ¿por qué no lo van a hacer sin pagar si tienen ganas una noche y han bebido un poquito, lo que sea, o eres futbolista o cualquier cosa, ¿no? Que te dé permiso para hacer esto y te da la gana, ¿no? Te entiendo es solamente por no blanquear, es un poco porque, claro, claro. La sociedad patriarcal es muy tramposa, ¿no? Entonces, por ejemplo, te hace una película como Anora. Entonces, como Anora se enamora, pues entonces blanqueamos la prostitución porque ella se ha enamorado de un imbécil drogadicto, además, pero se ha enamorado. Y entonces la hemos blanqueado la prostitución. O como resulta que Pretty Woman es tan guapa, pues es simpatiquísima y estamos blanqueando la prostitución porque el chico la viste, la pone, la cuida, ¿no? Y le da un beso cuando está muerta, como en Disney. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado. Yo lo digo y me viene un poco esto porque vosotros estáis hablando de la gente joven. Es un problema, es un gran problema. A mí me ha dicho una niña de 16 años, muy preparada, porque pertenece a una familia, tiene un tipo de educación extraordinaria, que hay el punto G. Digo, ¿cómo? ¿Perdona? A estas alturas, una niña de 16 años me dice que existe el punto G y espérate que añade que hay uno en la vagina y otro en el ano. Digo, hombre, pues acabáramos. Entonces solamente hay unos portadores del placer, que son ellos. Porque claro, que faremos nosaltres, si no, vamos, quiero decirte... ¿Volvemos a esto? ¿En serio? ¿En serio? Y me dice que yo no lo entiendo porque soy de una generación. No. Mira, ella que ha comentado lo del teatro. Yo me bajé de la tarima llorando como una magdalena. Me tiré 2 días de ver el futuro que tenemos. De ver cómo ellos tienen asumidísimo el maltrato el feminicidio físico, del verbal. Y ellas lo tienen más asumido que ellos. O sea, ellas vuelven a ver, ellos ven porno para saber eso. Y ellas ven porno para saber lo que les gusta a ellos, como tu abuela, porque nosotros ya no hacemos eso. Entonces, claro, por eso te digo, son pequeñas cosas muy delicadas, muy bien, porque los jóvenes están en eso, en esas cosas. No intento blanquear. No, lo sé. Porque tengo muchos amigos en la Turquía, las chicas trans, que hacen este trabajo con orgullo. ¿Me entiendes? Es su manera. Pero a lo mejor las que hemos nacido con el sexo femenino, con vulva desde pequeñas, eso ya nos parece, porque
maltrato es el que hemos vivido desde pequeñas, digamos. A lo mejor, si devienes eso de otra manera, yo ya no sé lo que te puede pasar, porque como yo creo que como ser mujer no es un sentimiento, sino que es una circunstancia, como decía Simone de Beauvoir, es una circunstancia. Tú naces con una vulva, el chico nace con un pene, y desde pequeño y ya te van poniendo cómo te mueves, cómo te ríes, cómo esto ya te tratan de una manera diferente, te van moldeando. O sea, no nos tratan igual desde pequeños, no. Entonces, a lo mejor no lo sé porque no he sido nunca un hombre y luego he dicho que soy mujer y me he hecho una mujer porque quiero ser mujer. No he vivido por esa experiencia, pero desde la mujer una cosa es decir, bueno, pues sí, soy una mujer prostituida y oye, y ya está, y lo soy y ya está, y nadie me tiene que maltratar ni pensar, ni hacer ningún juicio de valor hacia mí. Eso está clarísimo. Pero para mí hay que tener cuidado con el blanqueo porque los niños jóvenes están en ese lenguaje. Y entonces ahí no te entra la igualdad, ni el feminismo, ni para atrás. Es que no hay manera, Además de que las redes están diciéndoles que están perdiendo los derechos, que tal, en fin. Sabéis que además los chicos, como se encuentran ahora en un momento difícil, porque no sé qué, yo que sé, creo que porque se lo meten en la cabeza con las redes y tal, pues hay los incels unos son los que te cogen y se acuestan con una mujer sin pedirle permiso porque es el derecho que ellos tienen, y los otros dicen que como no tienen nada que ver con nosotras, pasan de nosotras. Yo creo que estos son los mejores porque pasen, ¿no? Pero entiéndeme, quiero decir que estamos en un momento difícil donde los conceptos dan mucho miedo, donde las palabras... o sea, aún se oye en los colegios maricón. Y dices, ¿perdona? No, puta. ¿Cómo? Sí, y que desde el otro lado a veces por tratar de ser amables utilizamos palabras que pueden llevar a la confusión. Pero si os parece, cerramos aquí, porque estaríamos muchísimas más horas, seguro, hablando, compartiendo, intercambiando. Y pasamos al manifiesto. Pero que además me ha encantado lo que has dicho, me gusta mucho, pero entiendo por qué lo dices, pero creo que hay que tener cuidado. Bueno, primero de todo es agradecer a las 348 mujeres que hoy me cedáis la palabra, súper agradecida. Gracias Hilda, Bianca, Mavi, Élida, Bea, Siti, Maribel, Blanca, Gala y todas las que hoy no están, nuestras compañeras, y que esto es una voz prestada, que alguna la tenía que tener y hoy la tengo yo y agradecida por ello. Hoy hablamos desde muchos cuerpos, muchas tierras, muchas memorias. Hoy nos reunimos como mujeres que hemos cruzado fronteras geográficas, culturales y emocionales. Venimos de distintos continentes, lenguas y territorios. Compartimos la valentía de empezar de nuevo y la historia común de migrar, resistir y reconstruir. Llegamos sin pedir permiso, no fue casualidad, fue urgencia, fue historia, fue memoria acumulada. Venimos de las grietas, de las periferias, de los márgenes, algunas cansadas, otras rabiosas, muchas heridas, pero ninguna dispuesta a seguir callando. No somos cifras ni estadísticas, somos historias vivas, somos memoria, somos fuerza, somos raíz y también camino, camino que han antecedido otras mujeres, Manuela Sáenz, Gabriela Siglang, Berta Cáceres, las mujeres de Neder, Ana Orantes, entre otras. Somos diversidad que incomoda y precisamente ahí está nuestra fuerza. No venimos del vacío, venimos del desierto, de la selva, de las montañas, de las islas, de la costa, de los mares y los océanos, de los valles y también del asfalto. Nuestros lugares de origen son ricos para la vida y arrasados hasta expulsarnos, originariamente extraordinarios y arrebatados hasta convertirse en el lugar del duelo cuando necesitas huir. Venimos de la resistencia y la resiliencia, de una historia que no empezó con nosotras, una historia de huida, de exilio, de supervivencia. Nosotras no esperamos a ser incluidas, nos organizamos. Las migraciones no son movimientos libres,
son consecuencia directa de un orden global injusto. Es dejar atrás lo conocido para abrazar lo incierto. Hoy no solo hablamos desde la herida, sino también desde la esperanza. Construimos puentes donde antes había muros. Tejemos una comunidad donde hubo soledad. Muchas de nosotras cruzamos fronteras solas, cargando con la responsabilidad de sostener a quienes se quedan. Trabajamos en tierras ajenas que hemos abrazado. Luchamos por reunir a nuestras familias. Allí siguen las que no pueden salir, las que continúan resistiendo en condiciones extremas y las que no se rinden. Estamos aquí porque el mundo que heredamos no nos sirve, pero nos hizo fuertes, porque nuestros cuerpos han sido territorio de conquista, porque la tierra, como nosotras, ha sido explotada, saqueada, silenciada. Las mujeres migradas cargan memoria de despojo, de violencia, de desplazamiento y también memoria de organización, de cuidado y de lucha. Somos archivo vivo de resistencia colectiva. Avanzamos desobedientes, incómodas, imparables. No pedimos espacio, lo tomamos. No pedimos voz, la alzamos. Hace décadas, nuestras abuelas caminaron bajo las bombas, cargando criaturas, enterrando a sus muertos en la arena, dejando atrás casas, vidas, futuro. No fue una elección, fue una expulsión. La violencia sobre la mujer y la tierra comparten destino, responden a la lógica de la explotación. Nuestras vidas no están separadas de la tierra, porque defender el territorio es defender la existencia. A la militarización, las amenazas, la violencia, incluida la violencia sexual como herramienta de control, lo llaman desarrollo. Nosotras lo llamamos agresión. Las mujeres sostenemos comunidades, somos creadoras de cambio, somos las que organizamos redes de apoyo, las que cuidamos, las que emprendemos, las que enseñamos, las que sanamos, las que creamos arte. No hablamos de cuidado como tarea menor, hablamos de cuidado como principio político, como forma de conocimiento, como estrategia de supervivencia. El cuidado es una red de relaciones vivas entre personas, naturaleza y espiritualidad. Sabemos lo que cuesta construir el mundo, lo hacemos centímetro a centímetro, contra la precariedad, contra el olvido, contra el miedo. Somos las que cuidamos y ahora también somos las que decidimos. Defendemos la vida en todas sus formas, la de los cuerpos libres, la de los territorios vivos, la de los futuros posibles. Las mujeres de pueblos de ascendencia africana, asiáticos, campesinos, indígenas, raizales y palanqueros lo saben desde siempre. Cuidar no es solo sostener la vida, es defenderla. Afirmamos, defender la vida no es delito, defender la vida no es terrorismo, defender derechos no es una amenaza, es una obligación. Reproducir la vida es resistir a su destrucción. Cuidar no es una tarea menor, es una forma de hacer política. Es defender los cuerpos, la tierra, la memoria y la cultura frente a quienes la convierten en mercancía. El cuidado sostiene el mundo, pero el mundo lo invisibiliza, lo precariza y lo explota. Y ese cuidado tiene rostro. Mujeres, migrantes, racializadas y empobrecidas. Por eso afirmamos que sin cuidados no hay vida y sin justicia no hay cuidados. Mientras el sistema necesita desigualdad para funcionar, cuidar será resistencia y resistir será una obligación. Exigimos reconocer el cuidado. La vigilancia, la intimidación, la violencia directa no son un error del sistema. Son el sistema funcionando. Convierte la defensa de la vida en un acto de riesgo que destruye ecosistemas, que convierte la tierra en mercancía y la vida en daño colateral. Hay cuerpos que defienden la tierra, mujeres que protegen ríos, selvas y territorios frente a la violencia. Hoy
hay cuerpos perseguidos, hoy hay vidas eliminadas, hoy hay gobiernos que ejercen violencia absoluta sobre poblaciones desarmadas. Y frente a eso, el mundo duda, calla, se neutraliza. La neutralidad en contextos de violencia no es prudencia, es complicidad. Decimos alto y claro, no somos víctimas, somos las columnas que sostienen a un pueblo, somos memoria viva, somos resistencia organizada, somos futuro en construcción. Cada intento de silenciarnos ha hecho crecer conciencia. Las artes son un refugio, son una herramienta de supervivencia, lenguaje y memoria. Son el lugar donde el cuerpo puede existir sin ser corregido y descansar, porque descansar también es resistencia. Cada proyecto artístico impulsado por mujeres es una forma de resistencia y también de transformación social. Nuestras iniciativas no son pequeñas, son semillas de cambio colectivo, manos creando y comunidades creciendo, porque cuando una mujer recupera la voz, el cuerpo y el espacio, no cambia solo su historia, cambia la historia colectiva. Exigimos la práctica cultural como un espacio de encuentro, de reconocimiento, de dignidad, de reconstrucción, donde nuestras voces se entrelacen, nuestras historias se abracen y nuestras luchas se fortalezcan. Proponemos espacios seguros, de escucha, de complicidad, de verdad, de justicia, de reparación, de descanso. Necesitamos espacios para respirar. Proponemos y elevaremos a lugares de incidencia social y política la demanda de un fondo público de reparación, cultura y bienestar para las mujeres migradas. Establecer, y proponemos, y damos un ejemplo, que un porcentaje de la riqueza generada por los sectores económicos esenciales, como los cuidados, la hostelería, la limpieza, el trabajo doméstico, la atención sociosanitaria, el turismo, sostenido mayoritariamente por mujeres migradas, sean destinados a la reparación, a través de proyectos culturales y artísticos que proporcionen bienestar social, emocional y físico. Proponemos un observatorio interinstitucional de derechos y participación de las mujeres migradas, que realice, entre otras funciones, un censo de profesionalización en el país de origen de las mujeres migradas y de la actividad laboral que desarrollan en el país de destino. Y hacemos nuestras las palabras de la compañera Berta Cáceres. Construyamos sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza, defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. La mujer y la tierra, territorios de combate, otoño 2025, primavera 2026. 343 voces, 35 países, 4 continentes.